Bueno, creo que ya a las 8:25 podemos iniciar nuestro curso de técnicas multivariadas para el análisis de datos. Primero que todo, pues muchas gracias por su puntual asistencia. Sé que tuvieron pues la primera parte, perdón, de la sesión para realizar la inauguración del evento y luego pues vamos a dar el inicio a los diferentes cursos. En este caso, pues de técnicas multivariadas para el análisis de datos. Quisiera que me confirmaran, primero que todo, si me logran escuchar bien. Sí, señora. Ok, bueno. Entonces, me presento. Mi nombre es Marta Lucía Corrales, soy profesora de planta de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Soy ingeniera de sistemas de profesión básica, pero me fui por la rama de la estadística, prácticamente no ejercí pues mi profesión. Hice la especialización en estadística, luego hice mi maestría en estadística y por último hice mi doctorado en estadística. Y actualmente, como les decía, soy profesora de planta de la Universidad Sergio Arboleda y dirijo la maestría de matemáticas aplicadas que tenemos en la universidad, donde hacemos muchos énfasis en estas aplicaciones de técnicas para el análisis de datos. En este caso, pues vamos a presentar un pedazo de estas técnicas para el análisis de datos, que son las técnicas multivariadas. ¿Cuál va a ser básicamente nuestra que vamos a recorrer en estos días? Pues vamos a mirar prácticamente lo que son los análisis factoriales, que son técnicas desarrolladas en la Escuela Francesa de Análisis de Datos en los años 80. Y dentro de esos, pues vamos a ver los análisis factoriales más importantes, como son los componentes principales, las correspondencias simples, las correspondencias múltiples y la última metodología que lanzaron ellos en los métodos básicos de los análisis factoriales, como es el análisis factorial múltiple. Luego vamos a mirar lo que es segmentación de datos o formación de clúster o formación de grupos, las técnicas que existen y cómo se pueden enlazar con estos métodos factoriales. Y por último vamos a mirar en el tiempo pues que tenemos para el desarrollo, que pues va a ser hasta el sábado, lo que es una técnica híbrida que se está utilizando mucho en muchos modelos, en muchos ámbitos, como son los análisis factoriales discriminantes. Es una técnica híbrida porque realmente es una técnica que va a tener parte de los métodos factoriales, pero también va a tener otros componentes probabilísticos que las técnicas principales no tienen. Entonces, este es el panorama de lo que vamos a desarrollar. Antes de que pues empiece el curso, realmente les quería preguntar una cosa. ¿Manejan R como software estadístico? ¿Alguna persona la maneja o nunca la había escuchado o cualquier cosa? ¿O no? Nadie sabe R o alguna persona sí lo ha manejado. Sí, señora, yo sí he manejado. Bueno, ya tenemos a alguien que maneja. Esteban sí nunca lo ha manejado. Bueno, Edgardo tampoco, y hay, bueno, algunas personas ya que nunca lo han manejado. Porque pues estas técnicas necesitan hacerse los ejemplos que yo voy a hacer. Y si ustedes lo quieren hacer, yo les envío un material. En ese material es para que los que quieran ir haciendo los ejercicios conmigo los puedan ir haciendo desde su casa. Pero están hechos en R, ¿sí? Porque como sabemos, software estadísticos hay muchos. Por ejemplo, SPSS, que es uno de los software estadísticos más utilizados, comercial, licenciado, SAS, que también es otro software estadístico licenciado, está Stata, que le gusta mucho a los economistas, porque pues es un excelente programa para manejos econométricos, para manejo de modelos econométricos. Ay, muy buenos días, Diana, muchas gracias. Ya coloqué, buenos días, ya puse a grabar y ya les había mandado el formulario, pero bueno que usted pues también lo envíe por acá.
Disculpe, no quería interrumpir, pero solo No, quería no. dejar la información para que la gente sepa que encontrará las grabaciones posteriormente por si quieren repasar. Gracias y éxitos. Disfruten mucho. Bueno, muchas gracias, Diana. Entonces, como les decía, existen muchos software estadísticos para manipular datos. R es un software que nace en un ambiente estadístico, digámoslo así. Nace con propósitos estadísticos, pero ahora R es un software que es más que un entorno estadístico, ya es considerado un software de minería de datos, que contiene muchas rutinas de análisis de datos y de diversas índoles, por eso vamos a usarlo, porque es gratis, ¿sí? Mientras que SAS hay que licenciarlo o lo venden la licencia de SAS, igual SPSS, R es gratuito. Pero hay que aprender a manejarlo. Yo voy a dedicar un pedacito pues, del curso a los que no sepan R, pues un poquito de manejo porque es muy amplio, es como para dar los conceptos básicos y para que quienes desde la casa quieran seguir los ejercicios que yo voy a realizar en todas las sesiones, pues lo puedan ir realizando. Pero pues no vamos a hacer un aprendizaje como tal del software R porque pues se me iría como todas las sesiones simplemente enseñando el software. Pero sí como una guía rápida para los que quieran y puedan complementar. También pues les digo dónde pueden complementar información para manejar ese software, ¿sí? Entonces eso con respecto a el software con el que vamos a desarrollar todas estas temáticas. Entonces la metodología va a ser eso. Yo les voy a ir mostrando las técnicas en su parte teórica, en su fundamentación teórica, y luego nos vamos a ir a la parte aplicada y vamos a hacer ejercicios aplicados, lo que el tiempo pues realmente me alcance acerca de estas metodologías. Si tienen alguna pregunta, no duden en interrumpir la sesión cuando quieran, pueden hablar, pueden decirme, no me funcionó, si me funcionó, o esto qué es, o esto no lo entendí, o esto cómo, qué es lo que se hace. ¿Listo? Entonces, esto pues con respecto a la temática. En el material que yo les envié, me faltó enviarles un libro, pero es que algunos no me pasaban por el correo y no quería usar pues la nube, quería más bien enviárselos para que lo tuvieran, pero voy a ir enviándoles cositas por aquí, por el chat, para los que quieran o los que aún no, el material no les llegó o les salió o cualquier cosa, por el chat, si me lo permite, pues les puedo enviar algunos textos, algunos artículos, algunas cosas, material acerca de esta temática. ¿Ok? Entonces, esta como pues la primera parte de presentación de nuestro curso. Ahora, antes de pues también empezar el curso como tal, miremos un poquito dónde estamos parados con respecto a la estadística y a la probabilidad y en qué nos vamos a basar. Recordemos un poquito que vamos a estar metidos en este ambiente, en la estadística y en la probabilidad, que pues muchas de las técnicas de análisis de datos van a estar allí inmersas, de minería de datos, perdón, y de aprendizaje de máquinas y de todas estas, digamos, métodos y temas que están tan de moda como es la ciencia de datos. Muchas, esta es una parte, lo que vamos a mirar aquí, pues son técnicas que están inmersas dentro de toda esta que le llaman ciencia de datos. Y la estadística, pues juega un papel muy importante en esta parte de la ciencia de datos. Sí, muchas metodologías pues tienen componentes estadísticos, componentes matemáticos, componentes computacionales que se van a unir para precisamente dar este panorama de lo que mencionábamos de ciencias de datos. Entonces, este análisis de datos está inmersa o es parte de esa gran estructura. Entonces, recordemos un poquito que la estadística y la probabilidad son dos ciencias totalmente diferentes, dos ciencias del saber humano que nacen en momentos diferentes de la historia de la humanidad. ¿Cuál nace primero? ¿Sí? La probabilidad, quizá nace primero. Como ciencia se estructura después. La estadística como ciencia se estructura primero. Pero como nacimiento de la ciencia en sí, la probabilidad nace primero. La probabilidad nace cuando el hombre empezó a jugar. ¿Cuándo empezó a jugar el hombre?
Pues desde las épocas de las cavernas el hombre está jugando, porque han encontrado en excavaciones arqueológicas juegos con huesos de animales. Entonces el hombre está jugando. Y cuando el hombre empieza a jugar, empieza a desarrollar toda esa teoría de probabilidad, de colocarle a la incertidumbre que yo tengo acerca de un evento, pues empezar a colocarle o colocarle una parte numérica, digámoslo de esa manera. Por lo tanto, la probabilidad nace primero, pero se estructura como ciencia solo en el siglo XX, finales del XIX, con unos grandes matemáticos rusos que estructuraron la teoría de la probabilidad tal y como la estudiamos en el día de hoy. La estadística nace por otro lado. La estadística nace cuando el hombre se organiza en estructuras que son los estados. Y de allí viene la palabra estadística, de estado, porque nace como una herramienta para los jefes de estado, para que miren cómo está ese estado precisamente. Entonces, allí empiezan a desarrollarse técnicas y técnicas y técnicas estadísticas para precisamente mirar esas características de esos estados. Ella se estructura como ciencia aproximadamente en el siglo XVIII, ¿sí? Donde ya se estructuras, tienen todas las bases de la ciencia como tal. ¿La estadística qué es entonces? La estadística realmente es una ciencia que se encarga de analizar, recolectar y analizar datos, ¿sí? Esa es pues la función principal de lo que es la estadística. La estadística se divide en dos grandes ramas, que son la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva, pues, es describir la información que se tiene, mientras que la estadística inferencial es la unión de la estadística y la probabilidad, donde se necesitan herramientas estadísticas y elementos probabilísticos para realizar esta inferencia. La estadística descriptiva se puede abrir en dos grandes ramas: la estadística descriptiva univariada y la estadística descriptiva multivariada. La univariada es la que pues le enseñan a uno en los cursos de pregrado en la universidad. Cuando uno arranca un curso de estadística, ¿qué empiezan generalmente los programas? Empiezan a trabajar o a mirar elementos de tipo estadístico, de univariado, que coger una variable, estudiarle y empezar a mirarle medidas de tendencia, medidas de dispersión, medidas de forma. Entonces empieza uno a estudiar que la media armónica, que la media geométrica, que la mediana, que la moda, que la varianza, la desviación, etcétera, etcétera. Una cantidad de medidas que lo que nos permiten es describir una variable, ¿sí? Una información que está contemplada en una variable. Pero en algunos ámbitos, nosotros lo que tenemos es un conjunto de muchas variables, ¿sí? Entonces yo hago una encuesta y lo que tengo en esa encuesta son múltiples variables, o hago una investigación que me contempla múltiples variables. Sea cualquier estudio que involucra datos, uno por donde arranca un estudio de análisis de datos que involucre datos, sea que vaya a llegar a una metodología sofisticada o a un conjunto de metodologías por allá que necesita aplicarle a mis datos. ¿Por dónde arranca uno? Generalmente por la parte descriptiva univariada. Y si tiene muchas variables, pues el paso lógico es hacer una estadística descriptiva multivariada. Porque pues aquí, como les decía, en el primer campo, en el primer ítem, pues solamente se hace una descriptiva univariada, de una sola variable a quien yo le describo muchas cosas. Entonces, cuando ya tengo muchos datos, pues ya la cosa es diferente, porque ya necesito hacer esa descripción de todas esas cantidades de variables. Este es el panorama que donde voy a estar parada, en la estadística descriptiva multivariada, ¿sí? Es decir, esas técnicas que les mostré que vamos a desarrollar son técnicas descriptivas. No le van a meter probabilidad a este cuento, excepto por allí que se van a hacer cositas de probabilidad, y el último tema que sí me le mete probabilidad al cuento. Entonces, me voy a parar, como les decía, aquí en la parte de la estadística descriptiva multivariada. Este va a ser pues el panorama
o donde vamos a estar inmersos en este curso, lo que vamos a mirar son técnicas descriptivas multivariadas. Las técnicas estas descriptivas multivariadas, hubo dos escuelas que las han estudiado mucho. Yo me voy a ir por la escuela francesa de análisis de datos, porque existe otra escuela que es la escuela anglosajona. La escuela anglosajona sí le mete probabilidad a todo este cuento del que vamos a hablar. Yo no le voy a meter probabilidad, me voy a ir por la escuela francesa, que es solo para describir información. Como la escuela anglosajona se mete con la probabilidad, se mete con distribuciones de probabilidad, ¿sí? Y entonces, pues, es un espectro más amplio porque le van a meter, pero le van a exigir a los datos que tengan cierta probabilidad. La escuela francesa no, la escuela francesa dice, no, es que yo no me voy a meter con probabilidades, yo solamente quiero describir una información que a mí me presente, una información que yo tenga, producto de una investigación, producto de una encuesta. Entonces, aquí es donde nos vamos a estar parados, ¿sí? Entonces, ¿qué son estos métodos factoriales de los que vamos a hablar? Que son las técnicas francesas estas. Ellos precisamente tienen un propósito y es obtener una representación, una síntesis de una gran información que yo tenga, ¿sí? A través de, y generalmente buscando que gráficamente yo pueda hacer esta parte descriptiva de muchas variables. Este es uno de los aportes grandes que tiene las técnicas estas multivariadas y ya vamos a ver por qué las denominamos factoriales. Pero ellos lo que buscan es visualizar, ¿sí? Hacer visualizaciones gráficas. ¿Por qué? Porque los seres humanos entendemos mucho o describimos mejor cuando vemos las cosas representadas en gráficos, ¿sí? Si yo quiero describir muchas variables y yo veo es una tabla llena de datos, llena de cosas, pues uno no tiene esa representación, esa síntesis, esa descripción global de toda la información que está allí. Entonces, estas técnicas multivariadas de datos lo que van es hacer eso, nos van a pintar. Generalmente, ¿qué nos pintan? Nos pintan planos, ¿sí? O sea, yo puedo tener mucha información en una tabla de datos, pero yo la voy a representar gráficamente en un planito donde me pinten cositas y yo pueda empezar a describir. Son técnicas estas muy utilizadas, muy potentes para hacer esa descripción multivariada de datos. Ellas no aspiran a nada más. Ellas simplemente buscan eso, representar o mirar gráficamente, y esta representación gráfica la van a hacer buscando una dimensión más baja. Claro, el plano es una dimensión baja, porque el plano está en R2, ¿cierto? Cuando uno pinta un planito, el plano XY que uno pinta, pues entonces en ese plano XY yo voy a estar en 2 dimensiones. Entonces, lo que busca precisamente es una información que esté en muchas variables, que yo tenga una tabla donde yo tenga información de 10 variables. Entonces tengo la variable 1 hasta la variable 10. Entonces, yo no la puedo representar en R10 porque no tengo la manera de graficar. Hasta 3 dimensiones podemos graficar nosotros pintándolo. Es decir, que si yo tengo variables 3, pues puedo representar en una figura en el espacio y podría mirar la representación de un conjunto de datos. Pero si yo tengo más de 3, ya se me complica la existencia. Estas técnicas factoriales precisamente van a buscar una representación sintética de todas estas variables que yo tenga, pasando a un gráfico que generalmente es en R2, es en un plano, y que me permita allí describir a través de relaciones entre individuos y entre variables en espacios de dimensiones pequeñas, ¿sí? La pintada la hacen en R2, pero yo la baja de dimensión la puedo realizar en un espacio menor, que es lo que vamos a ir mirando acá. Entonces, este es el objetivo de las técnicas multivariadas de datos, hacer
esa representación sintética de la información que yo tengo, buscando reducir la dimensionalidad y poder pintar en un plano generalmente o en varios planos que me permitan ver o describir toda la información multivariada que yo tengo. Eso es a lo que le van a apuntar estas técnicas multivariadas de datos. ¿Cómo va a ser eso? ¿Sí? ¿Cómo las técnicas multivariadas van a trabajar? Las técnicas multivariadas van a utilizar dos herramientas de las matemáticas para hacer esa baja de dimensión, para poder pasarme de un espacio a otro espacio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las herramientas matemáticas que las técnicas multivariadas utilizan? Pues el álgebra lineal y la geometría euclidiana, ¿sí? Entonces, estas son pues las herramientas matemáticas que las técnicas van a necesitar para poder cumplir su objetivo. Como les mencioné anteriormente, pues voy a volver a mencionar y ampliar un poquito, pues esta parte de la Escuela Francesa del Análisis de Datos es una escuela que nace en los años 80 en la Universidad de Lyon. Como les mencioné también, ellos trabajaron bajo este análisis descriptivo de información sin meterle probabilidad. Después algunas cositas les metieron probabilidad, pero a la técnica en general no necesita pues ningún elemento probabilístico. Esta escuela francesa desarrolló las primeras técnicas factoriales que, aunque estaban planteadas desde muchos años atrás, no se habían podido aplicar. Solo en los años 80, cuando los computadores empezaron a permear las aulas universitarias, estas técnicas que existían mucho tiempo atrás fueron posibles incorporarlas a la parte académica y pues utilizarlas para analizar un conjunto de datos. Entonces, dentro de esa escuela francesa cabe mencionar grandes personalidades que trabajaron y que viven actualmente, como Ludovico Le Bart, ya pensionado, ya tiene casi 80 años, creo que tiene Le Bart, quien ha sido considerado una de las personas más importantes que encabezan esta escuela francesa. Alrededor de él, pues podemos encontrar mucha literatura de ellos, como son Ben Secri, como son Mónica Becuá, ya más joven, pero muchas personas, Olivier Barbarí, ¿sí? Bueno, muchos en la literatura van a encontrar mencionados a estos grandes personas francesas que han contribuido a estas técnicas. Como la información que yo tengo en una tabla puede ser de diferente tipo, porque yo puedo tener datos, ¿sí? Pero los datos que yo puedo tener pueden ser numéricos o no numéricos, ¿cierto? Entonces, depende de las variables que yo tenga aquí, pues empezaron a salir diversas técnicas que están enmarcadas dentro de estos análisis multivariados de datos. ¿Qué técnicas? Entonces, si todas mis variables que están aquí en mi tabla, llamémosla X, si todos mis datos que están aquí son numéricos, la técnica que se utiliza es la que se llama el análisis en componentes principales. Les coloco las dos siglas tanto en inglés como en español porque pues uno en español las encuentra con mucha frecuencia en forma abreviada y en muchos artículos de inglés pues uno los va a encontrar con su sigla en inglés. Entonces, por eso les coloco aquí las siglas con las que pueden encontrar. A veces los libros lo que dicen es, vamos a hacer un ACP. ¿Sí? Entonces ya uno sabe que están usando la sigla del análisis en componentes principales. Y también porque las funciones R va a tener funciones que nos van a permitir realizar las técnicas o aplicar las técnicas. Y como R es un software que nace en Nueva Zelanda, está escrito en inglés, pues las abreviaturas y las funciones que vamos a necesitar usar, pues van a estar en inglés. Entonces, en este caso, en una librería que vamos a utilizar de R, que me permite hacer esto, pues estas son las siglas que van a encontrar de las funciones básicamente en esa librería en inglés. Por eso están colocadas aquí las siglas de las técnicas factoriales. Entonces, si todas mis variables de aquí son numéricas, ¿sí? De tipo continuo,
generalmente hasta escala ordinal alcanza a aguantar la técnica, pues simplemente el análisis en componentes principales. Si yo tengo una tabla a dos vías que cruza modalidades de una variable categórica en las filas versus una variable categórica en las columnas, donde aquí hay modalidades de una variable categórica, por ejemplo, el género femenino, masculino. Entonces habrían dos modalidades. Y aquí que empleados y desempleados. Entonces lo que tengo es una tabla de contingencia, donde aquí simplemente hay conteos de la modalidad fila y la modalidad columna. Esto es una tabla de contingencia. La técnica que me permite analizar a través de estos métodos factoriales una tabla de contingencia se denomina un análisis de correspondencias simples, ¿sí? O simplemente un análisis de correspondencias, ¿ok? Entonces, esto es. ¿No le ha llegado la documentación, Carlos? Bueno, yo le digo ahorita a Diana que a usted no le llegó porque pues yo envié. Ella me dijo que iba a hacer un repositorio con la información que yo les había enviado para que puedan hacer los ejercicios. Y si no, como le digo, no se preocupe, yo voy montándoles aquí, les voy, para los que no les llegó, a través del chat les voy a ir subiendo la información que se vaya requiriendo. Incluso esta presentación yo se las envié, ¿sí? Y pues es la que tiene todas las técnicas. Bueno, listo. Entonces yo le digo a Diana que no les ha llegado información al respecto para que les llegue, para que les haga. Y como les digo, si no, pues yo voy subiendo información y pues no hay problema de que puedan. Eso sí tienen que estar en un computador, ¿no? Porque si están en un celular, pues no les va a correr R y no van a poder descargar y no van a poder hacer los ejercicios. Entonces, lo que sí necesitamos es un computador. ¿Para qué? Ya mañana vamos a empezar. Hoy voy a presentar el curso de manera general, les voy a mostrar un poquito R, les voy a decir cómo descargarlo y demás, pero ya mañana vamos a empezar la parte práctica, ¿sí? Y como les decía, la metodología, yo les voy mostrando un poquito en la parte conceptual de donde subyacen las técnicas y luego nos vamos a hacer ejercicios, ¿ok? Incluso les voy a dejar unos para que ustedes los hagan, ¿listo? Bueno. Entonces, estaba hablando de las técnicas, de esas técnicas factoriales, pues en los ambientes en los que se pueden utilizar. Entonces, para variables numéricas, componentes principales. Para analizar una tabla de contingencias, se utiliza la técnica que se llama análisis de correspondencias simples o simplemente análisis de correspondencia. Entonces lo pueden encontrar así como análisis de correspondencia simple o simplemente como análisis de correspondencias, ¿sí? Bueno, si las variables son de tipo categóricas, ¿sí? Entonces, existe otra técnica, es decir, que ya mis variables aquí, mi tabla, es una tabla X, que ya las variables no son numéricas, sino preguntas tipo si no, sí, que ya no son numéricas, sino son categóricas, que tienen diversas categorías. Entonces, la técnica que se utiliza es el análisis de correspondencias múltiples, ¿sí? Entonces, está muy utilizada en análisis de encuestas. Esta técnica es una de las técnicas que más utilizan cuando quieren contemplar o cuando quieren analizar una encuesta que tiene variables cerradas de distinto tipo A, B, C, D, ¿sí? Que le digan, escoja entre estas opciones. ¿Cuál le parece la mejor opción? A, B, C, D. O ¿usted qué detergente de ropa usa? ¿Sí? O ¿cuántas veces va al supermercado? La frecuencia semanal, mensual, que no sea un número, sino una categoría. Entonces, esta la técnica que se suele utilizar para analizar ese tipo de encuestas, ¿sí? Que es el análisis de correspondencias múltiples, haciendo una aclaración entre estas dos. Esta técnica de correspondencias múltiples se utiliza cuando esas variables son categóricas, pero con... No, en la técnica, o sea, sí
sí lo hace, pero la hace directamente la técnica. ¿Sí? La técnica por dentro. Usted no tiene necesidad de crear la variable dummy, pero por dentro la técnica sí va a crear variables dummies. ¿Sí? No sé el JS qué significa, si Juan Carlos, Juan Sebastián, pero ¿qué significa la JS? John Sebastián. Gracias, John. Entonces, John o Sebastián, ¿cómo le gusta que le digan? O John Sebastián completo. Bueno, Sebastián. Tengo un hijo Sebastián, entonces ya no se me olvida. Gracias, Sebastián. Entonces, sí, Sebastián, sí es necesario crear variables dummy, pero la variable dummy la va a crear automáticamente la técnica. Usted se la da bajo la metodología o la modalidad, si no, y él automáticamente hace esa recodificación. Pero sí, tiene razón, va a crear una variable tipo dummy. ¿Sí? Tipo dummy como las que crea uno en regresión cuando va a introducir una variable de tipo categórico. Pero volviendo al tema, que es algo que a veces en algunos cursos o cuando uno empieza a dictar estos cursos le preguntan también o cuando se enfrentan, de pronto surge la duda de cuál técnica utilizar y es cuando las variables que aquí están son exclusivas o excluyentes. Es decir, que a usted le digan, ¿qué es lo más importante para usted? La familia, los amigos, los jugar, bueno, qué sé yo, ¿sí? O cuál cosa le gusta más, la A, la B, la C o la D. Si a usted le permiten escoger solo una, la técnica es esta, ¿sí? Porque a uno a veces pues le dicen, bueno, solo la A, ¿sí? Bueno, entonces yo solo escojo la A o solo la B. Pero hay veces, en algunas encuestas, le dejan a uno escoger. Entonces, puede escoger varias, ¿sí? ¿Usted qué le gusta jugar? Entonces, fútbol, voleibol, sí, natación, practicar deporte, más bien que jugar. Entonces, usted puede escoger varios. Cuando ya escoge varios, ya esta técnica no le sirve, ¿sí? Esta técnica, las respuestas tienen que ser en modalidad excluyente, ¿sí? Si usted quiere utilizarlas, se puede pasar hacia correspondencias simples, que esa sí le deja, ¿sí? Organizando bien la información, por supuesto, hay que hacer un proceso de organización de información, pero se puede utilizar correspondencias simples. Ellas, todas las técnicas van a estar muy de la mano, ¿sí? Van a estar muy acompañaditas. Ellas pueden suplir lo que una técnica no hace. Pero estas son las tres básicas. El Levart, como les mencioné, él tiene un libro, él fue de los pioneros, como ya mencioné, acerca de estas técnicas. Él tiene un libro, bueno, lo escribió en francés, luego lo pasó al inglés y existe un libro donde él presenta estas tres técnicas, sí, toda la parte matemática de estas tres técnicas, el análisis en componentes principales, el análisis de correspondencias simples y el análisis de correspondencias múltiples. De hecho, él tiene un software que se llama SPAT. Este es un software licenciado, pero en muchos artículos escritos por él o por algunos de los franceses utilizan este software para realizar estos análisis, pero es un software de su propiedad licenciado, ¿sí? De hecho, antes, porque pues uno puede leer artículos de por allá, de los años 80, 90, él lo tenía partido en dos, uno que se llamaba SPAT-N y otro que se llamaba SPAT-T. Tenía estos dos que lo pudo uno encontrar. Hay veces en artículos le dicen utilizando el software SPAT-N de Levart, ¿sí? ¿Por qué? Porque él aquí en este N tenía todas estas tres técnicas y esta T es de datos textuales porque estas técnicas incorporadas con otras técnicas de análisis de datos permiten hacer análisis textuales, análisis de textos, análisis de preguntas abiertas, sí, análisis de diferente tipo. Entonces,
él pues lo tenía como separado de numérico y textual, ¿sí? Entonces, ahorita los unió. Él unió en un solo software que le permite hacer ambas cosas al mismo tiempo, la parte numérica y la parte de datos textuales propiamente dicho. Igual, él tiene un software gratuito, ¿sí? De todas maneras, él liberó un software que se llama DTM. No tiene todas las opciones que tiene el SPAT, ni permite manejar un volumen más grande del determinado. El SPAT sí tiene mucha más capacidad de manejo de información, pero hay veces que uno no necesita manejar grandes volúmenes de información y simplemente con este software es gratuito, ¿sí? Que es de Data Text Management. Entonces, él aquí permite todas estas técnicas también. Los software estadísticos también las tienen, ¿sí? Los software estadísticos, pues por supuesto, tienen todas las técnicas incorporadas, estas técnicas que les estoy mencionando, las tienen allí incorporadas. Yo voy a usar R por lo que es gratuito, ¿sí? Es un software gratis, no vamos a tener que licenciar. Este solamente tiene las primeritas, ¿sí? Tiene las primeras, también tiene el análisis factorial discriminante y tiene más cositas, pero voy a usar R porque me va a permitir versatilidad y porque es gratuito, ¿sí? No, este también es gratis, pero tiene más restricciones en técnicas y en algunas cosas. R es más grande, más monstruo, y puede uno complementarlo con otras técnicas adicionales. Pero este software DTM existe, lo pueden mirar. DTM BIC le llaman por allí, ¿sí? Y en el libro que yo les voy a pasar ahorita en el chat, ¿sí? Les voy a regalar un libro que salió gratuito en pandemia, liberaron varios textos. Entre esos textos liberaron un libro escrito por un profesor de la Universidad Nacional de Colombia acerca de este tema. Lo liberaron en pandemia, salió en pandemia, o sea, salió, ¿no? Ni siquiera lo liberaron, lo lanzaron y lo liberaron. ¿Sí? No es un libro viejo, es un libro que tiene 2 años, ¿sí? Donde van a encontrar todo esto que yo les voy a mencionar aquí, todas las metodologías, ¿sí? Lo pueden encontrar. Se los voy a pasar de una vez, ¿sí? Porque pues lo prometido es deuda y de paso voy a ver si me deja, ay, no me deja compartir archivos aquí. No, se lo voy a pasar entonces no me dejo compartir archivos. Entonces, aquí sí me toca hablar con Diana para que por favor les deje o les envíe el material, porque pensé que podía aquí por el Zoom, a través del chat, compartirles un archivo, pero no, está bloqueada la parte de enviar propiamente los archivos, ¿sí? Entonces, bueno, ya les escribo a Diana, o si ustedes me regalan los correos, yo misma se los hago llegar, o lo que quieran, ¿sí? Entonces, yo hablo con Diana y si no, como les digo, me envían los correos y en la misma sesión les voy enviando. ¿Listo? Sí, no me dejo compartir archivos aquí por el chat. Bueno, entonces, volviendo a la temática, como estábamos mirando, entonces, estas fueron las 3 primeras técnicas que los franceses implementaron, que sacaron muchos artículos al respecto y demás. Pero luego consideraron que, ¿qué pasaba si alguien necesitaba analizar mix de variables? Es decir, que tuvieran variables categóricas más variables numéricas. Entonces, nace esta técnica que está aquí, que se llama el análisis factorial múltiple, que es donde yo puedo analizar técnicas, variables de distinto tipo. Entonces, que yo tengo mi tabla X, pero aquí hay unas variables numéricas y aquí hay unas variables categóricas. Entonces, ay, gracias, Eduardo. Voy a ir copiando de una vez los correos, los que me lo quieran mandar. Yo creo que le ahorro a voy a ir armando un archivito con los correos. Quienes me quieran pasar los correos, pues yo los voy. Y más tarde, pues les puedo enviar el material a los que quieran.
Bueno, ahí tengo entonces los correos que me... Escorcia, Sebastián, Jesús, Guillermo, José Franco, sí, Sara, Espinosa. Ok, bueno, ya tengo aquí los correos. Entonces yo ahorita les envío el material. ¿Listo? Bueno. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, entonces, ¿qué pasaba si se tenía mix de información? Todo tipo de variables. Entonces, para todo tipo de variables, pues surgió una nueva técnica que se llama el análisis factorial múltiple. Esta permite de todo. Esta permite que se tengan datos numéricos, más datos categóricos, más tablas de contingencia inclusive. O sea, se puede meter información de las tres técnicas anteriores y funciona divinamente. Y por último, que quiero mencionar, esta técnica que se llama análisis factorial discriminante. Esta es una técnica híbrida. Ella es una técnica factorial, pues es una técnica de ellas. Está metida dentro de estas técnicas tal y como están aquí. Pero ella al mismo tiempo es una técnica predictiva. Esa sí le mete probabilidad. Por eso era que les decía que esta es una técnica de la misma familia, pero que sí introduce probabilidad a el análisis. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver dentro de las técnicas factoriales. Vamos a empezar con lo que Levart llama el análisis factorial general. ¿En qué consiste todo este cuento? ¿Sí? El cuento es, pues, como les decía, necesita álgebra lineal y necesita geometría euclidiana. Pues no vamos a hacer aquí un curso de álgebra lineal ni de geometría, pero sí, pues vamos a esbozar un poquito en qué consisten las técnicas. Recordemos que el objeto de las técnicas es sintetizar la información que está en una tabla de datos. Ese es el objetivo de todas las técnicas factoriales. Levart empieza con un análisis que ellos llaman el análisis factorial general, porque de allí se van desprendiendo las técnicas. Entonces, si pasa esto, entonces es un análisis en componentes principales. Y de paso, pues explica todo el andamiaje que técnicas factoriales. Entonces, ¿en qué consiste todo este cuento de hacer y qué es lo que hace el álgebra lineal? Como decíamos, supongamos que yo tenga una tabla de información. Una tabla de información. Uy, me quedó torcida. Espérenme, la pinto como mejor. Eso. Aquí tengo mi información. Generalmente las tablas están estructuradas de tal forma que en las filas están los individuos. El individuo 1, el individuo 2, hasta el individuo enésimo. ¿Sí? Y en las columnas, por lo general, la estructura general de una tabla es variables. Aquí, la variable 1, la variable 2, hasta, para no usar n, pues los textos generalmente utilizan la letra P. Es decir, que esta es una matriz, una organización que tiene n filas, p columnas. ¿Sí? Una matriz n por p. Entonces, yo tengo dos cosas. Tengo los individuos y tengo las variables. Las técnicas arrancan, como quieren ver la relación que existe entre ellos, los análisis los hacen desde dos puntos de vista, desde los individuos y desde las variables. Entonces arrancan las técnicas, dicen, bueno, vamos a empezar por los individuos y luego vamos a seguir con las variables. Entonces hacen todo ese andamiaje. Por eso en los textos, en los artículos donde mencionen todas estas metodologías, van a hablar de análisis duales, porque no es que sean independientes los individuos y los individuos, sino que es una dualidad que trabaja de manera conjunta, porque los individuos se le dieron varias variables y una variable pues tiene información de varios individuos. Entonces es una relación estrecha, una relación total entre las variables y los individuos. Te van a encontrar dentro de los
artículos, los textos, el texto que les voy a enviar, van a encontrar que con mucha frecuencia les van a hablar de esas dualidades. ¿En qué espacio están? Los individuos están en RP, porque cada individuo, si yo cojo un solo individuo, pues él tiene las P variables medidas. Ah, que es que tengo un conjunto de clientes de una entidad. Entonces, vamos a ponerle información numérica que yo le esté mirando. Entonces, le tengo el ingreso, los egresos, los activos, los pasivos, la edad, los años que lleva laborando en la entidad donde está, etcétera, etcétera. Toda esa información es numérica. Entonces, yo tengo información numérica, 20 variables, 10 variables. Entonces, cada individuo está en RP. Cada individuo es un vector que está en un espacio de P dimensiones. Como les decía anteriormente, yo no puedo pintar ese espacio de P dimensiones, porque, bueno, yo es que a un cliente lo tengo solamente por los ingresos y los egresos. Eso sí lo puedo pintar. Entonces yo puedo decir, es que este eje me representa los ingresos, este eje que está acá me representa los egresos. Yo digo, es que el individuo 1 tiene tantos ingresos, tantos egresos y aquí, ¿cierto? El individuo 2 está aquí, el individuo 3 está aquí, miércoles, el individuo 4 se me fue por acá, y entonces así puedo empezar a graficarlo e incluso puedo hacer más cosas que más adelante, como lo vieron en el programa, vamos a hacer, porque con estas técnicas puedo visualizar clúster, sí, puedo visualizar grupos, sí, claro, yo puedo decir, estos individuos se parecen en sus ingresos y esos egresos, mientras que estos también se parecen, tienen ingresos y egresos más altos. ¿Listo? Yo puedo hacer eso. Si tengo 3 variables, también, yo también podría graficarlos, porque pues yo puedo graficar hasta en 3 dimensiones. Tengo ingresos, tengo egresos y tengo activos, por ejemplo, de una persona. Y puedo empezar a graficar, ¿sí? Puedo empezar a graficar toda la información que está allí y puedo hacer. Pero si ya tengo 4, ya, se me dañó el cuento. Ya no puedo seguir graficando. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de la técnica? Precisamente el objetivo de la técnica es, listo, usted tiene un conjunto que uno lo llama la nube de puntos de los individuos. Vamos a pararnos primero en los individuos. Vamos a pararnos en la nube de los individuos representados por ese conjunto de variables que, pues, los textos, esto es sacado del libro de Levard, yo voy a hacer mucha referencia al libro de Levard, porque pues, como les decía, es una figura preponderante dentro de estas técnicas. Él lo va a llamar así, ajuste de la nube de individuos en ese espacio de las variables. Entonces, yo quiero, ¿sí? Si yo tengo, como les decía, que tengo los ingresos, los egresos, los activos, los pasivos, los volúmenes de transacciones que él hace mensualmente en mi entidad, etcétera, etcétera. Le tengo 10 variables a esos individuos, a esos clientes de una entidad. Y yo quiero describirlos, ¿sí? A través de esa cantidad de variables. No los puedo pintar, ¿sí? Pero el álgebra lineal me permite bajarme de dimensión. ¿Cómo baja uno de dimensión? Proyectando, ¿sí? Si yo estoy en un espacio más grande y me quiero bajar de dimensión, tengo que proyectar esa información que está por allá en ese espacio de una dimensión grande a una dimensión más pequeña, en lo que uno llama proyectar, ¿sí? ¿Cuál es la proyección más fácil, más rápida? La primera que uno puede hacer sobre R1, es decir, sobre una línea recta. Entonces yo puedo proyectar toda esa información de esas 10 variables, bajarme a un espacio más pequeño y la primera que uno va a proyectar es sobre una línea recta, ¿sí? Entonces, esto es lo que está pintada, esta gráfica, hago referencia, es del libro de Levard, ¿sí? Entonces, él dice, efectivamente, plasmada dentro de su libro en que él tiene pues todos estos puntos. Estos son los puntos originales, estos son los puntos que están en ese espacio de dimensión que ni siquiera lo puedo graficar, pero lo voy a proyectar sobre una línea recta, ¿sí?
¿Qué necesito yo de una línea recta? Pues necesito un vector que me guíe esa línea recta, que me direccione esa línea recta. Ese vector es este vector U. Yo para tener una línea recta necesito esa guía, ese vector, esa inclinación que me va a guiar toda la línea recta, ¿sí? Pues que ese vector tiene sus componentes sobre esa línea recta, ¿sí? Apenas yo sepa cuánto vale ese vector que me guía esa línea recta, pues ya yo sé, ¿sí? Entonces, yo lo que necesito es buscar ese vector, buscar este vector U que me guíe, que me diga a dónde va, porque pues si tengo este vector U, pues este vector me está guiando esta línea recta. Si este vector, pues me guía esta línea recta. Entonces, necesito este vector U que está aquí, que es el que me va a guiar. Y estos son mis puntos que yo tengo aquí. Bueno, estos son todos los puntos, ¿sí? Todos los puntos. Y voy a proyectar. Por supuesto, aquí está pintado sobre uno, pero esto se hace con todos los puntos que están allí. La proyección es ortogonal, es decir, esta proyección que hacen estas técnicas factoriales va a estar formando una línea recta. Entonces, tengo la línea sobre la proyectar y tengo mi vector original. Este es el vector original de mis datos. ¿Sí? Que medidos por toda esa cantidad de variables. Y esta es la proyección que voy a hacer. Como la proyección es ortogonal, pues me va a formar por cada punto, estoy hablando, un triángulo rectángulo. Este vector, bueno, como este es el origen, este vector que está aquí, si sacamos el triángulo aparte, pues este es el vector que está desde el origen acá, OM1. Este es M1H1 y este es OH1. Estos son los vectores que me está armando, ¿sí? Y esto es lo que viene a continuación. Entonces dice, yo necesito buscar este vectorcito. Pero aquí se forma un problema de optimización. ¿Qué es lo que yo necesito? Pues yo necesito que la proyección sea lo más parecido a este vector, es decir, que este vector hasta aquí que me representa la proyección de este primer punto sobre esta línea recta sea lo más larga posible, o que esta distancia que está aquí sea lo más cortica. ¿Por qué? Pues yo voy a hacer esa proyección allí, entonces necesito jugar con eso. Entonces, aquí viene toda esta parte de la álgebra, aquí está la geometría funcionando, que era pues de las herramientas matemáticas que están inmersas en esta temática. Y pues viene esta proyección OH, que es la proyección, la que me interesa, con la que me voy a quedar. Esa proyección, recordemos, esta tabla mía, todos son números, porque por ahora el análisis factorial general arranca con información de tipo numérico. Esta información de aquí, esta X, tiene, ¿sí? Esta X lo que tiene es información variables, como dice Sebastián, hay que hacer variables dummy, sí, sí, y eso pues es la estructura y van convergiendo hacia otras técnicas. Pero básicamente esto es el análisis factorial general donde la información toda es numérica, ¿sí? Entonces, si yo quiero representarla, ¿sí? A través de la proyección, pues eso en álgebra es simplemente multiplicar cada uno de los valores, vamos a llamar esto X, el individuo 1 es lo que está llamando el X sub 1, es la información del individuo. Entonces, no es sino multiplicar S por el vector, ¿sí? El vector va a tener P componentes y a una línea recta solamente. Entonces, básicamente, eso es multiplicar mi matriz X por U. Esa proyección que yo hago sobre ese vector, ¿sí? Porque estoy proyectando sobre un vector nada más, es simplemente la multiplicación de mi matriz X por el vector U que tiene P coordenadas, ¿sí? Porque tengo P variables. Entonces, algebraicamente o matricialmente es X por U, ¿sí? La matriz X por mi vector U. Eso es esa proyección, es esto. Pues para todos los individuos, para todos sobre esa recta, ¿sí? Y
pues como eso se forma, como decíamos, es que esto se forma un triángulo rectángulo. Pues se puede aplicar Pitágoras, ¿cierto? ¿Qué nos dice Pitágoras? Pitágoras nos dice que esto, M1 al cuadrado es igual a M1H1 al cuadrado más o H1 al cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que nos dice Pitágoras, por eso es la proyección ortogonal, para que se formen esos triángulos rectángulos y se pueda aplicar Pitágoras. Entonces, bueno, aquí están despejando este vectorcito que es la proyección. Esta es la que a mí me va a interesar, la proyección. Pero pues depende del vector original y de la distancia que se forma entre la proyección y el vector original. Entonces, por eso aquí está diciendo, pues esta me interesa, la hago así, pero me interesa la proyección. Como les decía, la proyección es la que me interesa. Como por Pitágoras ella está al cuadrado, porque la proyección esta está al cuadrado por Pitágoras, que es la que me interesa aquí, ¿sí? Entonces, yo necesito que esa proyección sea lo máximo posible. Yo necesito maximizar esa proyección. Como ella está al cuadrado, entonces, elevar al cuadrado en álgebra es multiplicar por la traspuesta de esa matriz, ¿cierto? Entonces, esto, ya dijimos que esta proyección solita era la multiplicación de X por el vector U. Pero, pues, como está al cuadrado, necesito, pues, o algebraicamente, o en el álgebra lineal, en operaciones de matrices, elevar al cuadrado es multiplicar el traspuesto por ella. Entonces, haciendo la operación, este es el traspuesto por ella, pues será U traspuesto, X por U, que es lo que llama una forma cuadrática en álgebra lineal. Entonces, necesito maximizar esa expresión, ¿sí? Pero colocando una restricción. ¿Qué es lo que yo necesito en esa restricción? ¿Cuál es la restricción que le van a colocar? Y es una restricción del álgebra lineal. Y es que este vector U tenga norma 1, ¿sí? Es decir, este vector, por ejemplo, tiene norma 1, ¿cierto? ¿Sí? O este vector también, bueno, en R2, o si estoy en R3, este vector tiene norma 1, ¿sí? ¿Qué significa? Pues que si yo elevo al cuadrado esto, más esto, y le saco raíz cuadrada, la suma de esto me debe dar 1. Pero pues no son los únicos. Si yo pongo otro que me dé otra cosa, pero que siempre y cuando la norma, ¿sí?, del vector me dé 1, ¿sí? Escrito algebraicamente es que traspuesta por U me dé 1, ¿sí? Que el vector sea de norma unitaria. Eso me lo va a exigir el álgebra lineal. ¿Por qué? Para que forme un espacio vectorial. Y esos vectores formen la base de un espacio vectorial. Porque si alguno de aquí, pues alguna vez tomó un curso de álgebra lineal y si no, no importa porque esto, como les decía, solamente es la parte teórica que va a darle origen a todos los datos, ¿sí? Y pues hay que mirar esa parte teórica, va a permitir que las técnicas se entiendan en su funcionamiento y en la escogencia, en la bajada de dimensión y demás. Por eso, pues, a mí me gusta en la primera sesión salir de esta parte fea, que es la parte de teórica, pero hay que hacerla porque pues es el fundamento de las técnicas en general. Entonces voy a apagar un poquito el video porque a veces el internet se vuelve malo con el video prendido. Perdón, voy a apagar el video. Entonces esto es un problema, se vuelve un problema matemático de optimización. Maximizar esta proyección de mis datos sobre ese vector con esta restricción de que el vector sea de norma unitaria. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso ya es un problema que se encarga la matemática de resolver. Ya vemos cómo lo va a resolver la matemática. Esto es desde el punto de vista de los individuos. Desde el punto de vista de las variables hay que hacer lo mismo. Hay que hacer exactamente lo mismo. Es como si diéramos la vuelta, como si cogiéramos la tabla X y la voltáramos, donde ya ahorita en las filas ya no me van a aparecer los individuos, sino que me van a aparecer las variables. Y hago el mismo análisis. Yo necesito hacer ahora la proyección de las variables en el espacio de los individuos. Necesito hacer esto. Ahora vamos a llamar al vector B. ¿Sí? El vector ¿qué? Y en la tabla, pues me toca trabajar con la tabla traspuesta, ¿sí? Que es la volteada de la tabla, por eso ahí aparece el traspuesto de la tabla X, ¿sí? Y pues el vector B, que es el que ahora voy a buscar. Es el mismo cuento, tanto en los individuos como en las variables. Ahora,
¿Cómo se hace ese proceso? Sea para los individuos o para las variables. Aquí está el proceso, maximizar esta expresión. Voy a maximizar esta expresión que está aquí, sujeto a esta restricción. Y aquí pues voy a maximizar eso. ¿Cómo se hace? ¿Sí? Bueno, eso ya entra en álgebra, que es un Lagrange. ¿Sí? Es lo que uno llama en cálculo, pues si usted quiere optimizar una función con restricciones, pues tiene que armar un Lagrange. Por eso aquí aparece la letra L. Aquí está U traspuesto A. En este caso está de forma genérica, pues por lo que se va a hacer desde el punto de vista de las variables o de los individuos. En este caso A sería esta, X traspuesta X. Eso es A, ¿cierto? Entonces está de forma genérica, U traspuesta A, que en este caso pues es X traspuesta X, y en la otra será el B, pero ahora X traspuesta X, al contrario, entonces por eso está de manera general. Menos lambda, que es lo que uno llama el Lagrange, ¿cierto? Y U traspuesta U, esta M en este caso está de manera general, pero en el caso que estamos presentando, pues esta M es la idéntica, ¿sí? ¿Y cómo se resuelve eso? Pues derivando, ¿cierto? Haciendo la derivada. Ahí está el resultado de la derivada, ¿sí? De derivar este U traspuesta a U, que recordemos que para el caso de los individuos es X traspuesta X, para las variables es X traspuesta, ¿sí? Por el juego de transponer las matrices. Pero pues la situación es la misma, por eso está de manera general para que se cumpla con las dos, sea los individuos desde las variables desde los individuos. Entonces se deriva, ¿sí? Ya está lista para no hacer la derivación, sino el concepto, ahí está la derivada. 2AU menos 2 lambda MU. ¿Qué se hace después para hacer un máximo? En este caso, pues igualar a 0. Cuando se hace esto, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos AU igual a lambda. Ya dijimos que esta era la idéntica, entonces quitémosla en el caso este que tenemos nosotros. A la hora, la verdad, nos queda AU igual a lambda U. ¿Sí? Y los que vieron algún curso de álgebra lineal ya saben lo que es eso. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es eso que estamos mirando allí? Es lo que uno en álgebra lineal conoce como la ecuación valor vector propio. ¿Sí? Eso es, no es más del álgebra lineal. ¿Sí? La álgebra lineal nos ayudó en todo esto cuento y nos dice, mire, vea, usted tiene una matriz A, necesita un vector. Este es un número, un escalar. Ese lambda es un escalar. Este es otro vector U. Esta matriz la conoce. Usted no conoce este vector, ni conoce lambda, ni conoce mu. ¿Qué le dice el álgebra lineal? Ay, pues esto, ¿sabe cómo se llama esto, lambda? Se llama un valor propio. Pues no es sino que le saque los valores propios a esta matriz A y usted ya tiene el lambda, ¿sí? ¿Esta matriz de qué dimensión es? Esta matriz, en el caso de los individuos, ¿de qué dimensión es? X traspuesta X. Habíamos dicho que X era de dimensión N por P. X traspuesta será P por N, ¿cierto? Por lo tanto, X traspuesta X, donde este es P por N y esto es N por P, pues esta matriz va a ser P por P, ¿cierto? Esta matriz A, que está aquí, en el caso de los individuos, es una matriz P por P. ¿Cuántos valores propios tiene una matriz P por P? P valores propios. Esta matriz A se le pueden sacar P valores propios. Pero me está diciendo el señor, bueno, pero aquí hay uno solo. Entonces, ¿qué le va a decir el álgebra lineal? Quédese con el más grande. Por lo tanto, realmente este es el valor propio más grande de esta matriz A. ¿Qué es el valor propio de una matriz? Alguien diría, ay, ¿y eso qué es? Los que vieron álgebra lineal, pues se acordarán por allá alguna vez de lo que les hablaron de valores y vectores propios, porque el álgebra lineal hace mucho eso, ¿sí? Pero para los que no se acuerdan y quieren como tener una idea de qué es un valor propio de una matriz, un valor propio es un número o varios números que se le sacan a una matriz. ¿Cómo se sacan los valores propios de una matriz? Por ejemplo, una matriz 2 por 2, que es la más fácil, es 7 y 10, ¿sí? Es cuadrada, es 2 por 2, por lo tanto yo le puedo sacar dos valores propios, ¿sí? ¿Cómo se los saco? Se le hace restando la matriz idéntica
¿sí? ¿Y eso qué quedaría? Pues si recordamos las operaciones de álgebra, pues esto es 2 menos lambda, ¿sí? Porque esto pues al multiplicar este escalar por acá, aquí quedaría lambda, esto es 0 y 0 porque pues lambda por 0 da 0. Lambda es un número, ¿no? Lambda es un número. Y esto quedaría pues 3 menos 0, pues 3. 7 menos 0, 7. Y 10 menos lambda, 10 menos lambda. Y esta matriz hay que sacarle el determinante, ¿sí? ¿Y cómo queda el determinante de esa matriz? Recordemos que el determinante de una 2 por 2 es la multiplicación de esta por esta menos esta por esta. O sea quedaría 2 menos lambda por 10 menos lambda menos 21, ¿sí? Y luego hay que resolver ese cuento, ¿sí? Hay que resolver ese polinomio que aparece allí, menos 21, ¿sí? Menos 21. Y hay que resolverlo. Entonces quedaría 2 por 10, 20. 2 por lambda, 2 lambda. Menos 10 lambda más lambda cuadrado menos 21. Y eso quedaría lambda cuadrado, aquí quedaría menos 12 lambdas, más 9, ¿no? ¿Qué? Más, menos 1, perdón. Menos 1 igual a 0. Y eso hay que resolver esta ecuación cuadrática. Y cuando yo la resuelva me van a salir dos lambdas, lambda 1 y lambda 2. Esos son los que lo podemos factorizar o podemos, con la ecuación cuadrática de menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2. Bueno, todo ese cuento que nos enseñaron por allá en el bachillerato a resolver estas ecuaciones cuadráticas, salen dos lambdas. Entonces, esto es para una 2 por 2. Para una p por p salen p valores propios, ¿sí? Y yo los puedo ordenar, estos p valores propios, desde el más grande hasta el más chiquito. Entonces, lambda 1 que sea el más grande, lambda 2 hasta lambda p. Y me quedo con el más grande, ¿sí? Y este es este lambda que está aquí. Pues si ya yo tengo el lambda, puedo calcular el u, ¿sí? Porque u es el vector propio asociado a este valor propio. Que eso es todo un proceso algebraico también. Lo que quiero que nos quedemos es con la idea de que hay que sacarle una cosa especial que se le hace a esas matrices que se llama un valor propio. Y que cada valor propio tiene asociado un u, que es el vector propio. Ese es todo el cuento que se hace, sea para los individuos o sea para las variables. Cogen esas matrices x, x traspuesta, x, y se le sacan los valores y los vectores propios. Lo bueno de la técnica es que los valores propios de la matriz x traspuesta x o de la matriz x, x traspuesta son los mismos. Entonces realmente solo se la sacan a una. Los vectores propios sí son diferentes. Entonces van sacando los valores y los vectores propios para los individuos y para las variables. Ese es el cuento, ¿sí? Pero habíamos dicho que estamos proyectando sobre una línea recta, ¿sí? Pero si yo ahora quiero proyectar sobre un plano, pues proyectar sobre un plano es coger o buscar otra línea recta, ¿sí? Ya tengo esta, ahora voy a buscar otro U. Y buscando otro U, llegamos a lo mismo y escoger el segundo valor propio y así sucesivamente, ¿sí? En conclusión, esto lo que hace es buscar. Cuando tengo el otro, voy a hallar el otro U2 y al final termino en el mismo cuento del principio. Entonces voy buscando todos los valores propios. A la hora de la verdad de escoger esa matriz, buscarle todos los valores propios y todos los vectores propios. ¿Qué significa eso? Que ya yo hice una transformación lineal. ¿Sí? A la hora de la verdad, esto fue lo que hice. Busco estos B, que son los de las variables, busco los U, que son de los individuos, y les saco, como les decía, los valores propios son los mismos. Los que son diferentes son los vectores propios. Pero los valores propios van a ser los mismos, ¿sí? Porque a la hora de la verdad son bajo la misma estructura de datos. Pero al final, ¿qué es lo que yo tengo de un análisis factorial general? Para que nos quedemos en claro. Hemos hecho una transformación que ha preservado la información, pero la ha transformado. Entonces, yo tengo mi tabla X de datos y yo lo que hice fue buscar para los individuos, buscar para las variables, transformarlos en esa búsqueda de todos los vectores propios y acá para las variables todos sus vectores propios. Ya, eso es lo que consiste el análisis
factorial general. Y si yo multiplico estas X por los vectores propios, voy obteniendo las proyecciones sobre esos vectores, ¿sí? Y a la hora de la verdad, al hacer la multiplicación de ella, lo que tengo es una nueva tabla. Aquí, donde está al multiplicar X por todos esos U, ¿sí? Y al multiplicarlo acá, estas X por, bueno, la X traspuesta a la hora de la verdad por todos los B, tengo una transformación de la información. Estos vectores es lo que se llama una nueva base de ese espacio en P dimensiones, ¿sí? Eso es lo que hace el análisis factorial general. Mañana les echo el cuento del componentes principales, ya mañana vamos a aterrizar estos conceptos, pero quería que esta parte, que es la parte más aburrida de conceptualizar, ya, listo, salgamos hoy de ella, ¿sí? Ya ahorita vamos a presentar lo que son las técnicas, perdón, el software, ¿sí? Pero antes de pasarme al software en los minutos ya finales que nos quedan, ¿sí? Vamos a hablar de algo que va a ser muy importante en estos análisis factoriales. Van a ser muy importantes, todos los artículos los van a mencionar, esto es algo bonito y esto es algo que R, por ejemplo, le toma ventaja a algunos software con los que yo he trabajado en que permiten incorporar esto de lo que vamos a hablar. Y es que yo tengo mi tabla X, ¿sí? ¿Qué es la información que yo quiero analizar? ¿Qué me guía la información que yo quiero analizar? Como en todos los objetivos que yo tengo, ¿sí? Los objetivos guían, ¿sí? Guían las técnicas, guían lo que yo haga. Entonces, los objetivos son primordiales en este espectro. Esos objetivos me van a permitir, en un conjunto de variables, sacar unas variables importantes. Esas variables importantes, o que pueden ser también individuos, se llaman los elementos activos, ¿sí? Y yo tengo información adicional. Esa información se van a llamar los individuos o las variables suplementarias o complementarias o adicionales, ¿sí? Esas variables adicionales, uno antes de empezar los análisis debe definir cuáles son las variables activas y las variables ilustrativas o individuos activos o individuos ilustrativos. Generalmente uno suele trabajar más con variables que con individuos, aunque hay veces que uno necesita proyectar individuos. Sí, uno necesita individuos, ¿sí? Individuos suplementarios. Voy a colocar un ejemplo real, ¿sí? Resulta que una persona está haciendo un estudio acerca de rating de televisión, ¿sí? ¿Cuál es la variable de interés allí? Pues el canal en que está viendo un individuo, ¿sí? Un programa de televisión en determinado momento. Eso es lo activo, esas son las variables activas, ¿sí? ¿Qué es lo que ese es el objetivo? Estudiar el rating de televisión. Entonces él coge unos individuos y mira en qué canal está, en el tiempo, en el día, por ejemplo, ¿sí? Y usted puede estudiar qué pasó allí con ese individuo. Pero, ¿sí? Pero resulta que usted puede tener más información acerca de esos individuos. Por ejemplo, puede tener la edad de la persona. Y eso le aclara, por eso se llaman suplementarias, ¿sí? Le puede aclarar la información, la edad, el género, la zona, el estrato socioeconómico en que está y mucha información adicional. Entonces, uno en la vida real, cuando hace estos análisis multivariados, uno tiene variables activas y variables ilustrativas o variables suplementarias que van a ayudar a complementar el estudio que uno está haciendo. Les coloco otro ejemplo. Yo trabajo mucho en modelos de riesgo aplicando estas metodologías y otras muchas metodologías estadísticas al ámbito de los riesgos. Uno de los riesgos es el riesgo de SARLAF, el riesgo de lavado de activos, ¿cierto? Y financiación del terrorismo. En esos, las entidades reguladoras le piden a las entidades que miren a sus clientes de manera multivariada, ¿sí? Que miren la información, pero solamente les dicen, vea, considere por lo general, ya la norma cambió, ahora les dejo más libertad, pero anteriormente
les decía, mire, solo miren a los clientes por medio de sus ingresos, egresos, activos, pasivos y volumen de transacciones y actividad económica. Entonces, solamente esas 6 variables, pero usted puede tener más información del cliente, el estado civil, la edad, si tiene casa propia o alquilada, la estructura del núcleo familiar, etcétera. Esas variables son suplementarias, ¿sí? Las reguladoras de los entes eran las activas y las suplementarias son las adicionales que usted tiene. Entonces, en muchos de los ejemplos que yo les voy a mencionar, que les voy a mostrar, les voy a decir, vea, las activas son estas y las ilustrativas son estas, ¿ok? Entonces, esto es algo muy importante porque Levart en su libro y el profesor Campo Elías en el libro, pues les van a decir, estas son las activas, estas son las ilustrativas, ¿sí? Entonces van a encontrar ese panorama antes de terminar y finalizar esto. Ya mañana seguimos con el componente principales y hacemos ejemplos. Pero antes, pues necesito presentarles el software que les dije que vamos a trabajar. Este es el software. Bueno, por cierto, voy a cerrarlo porque aquí estaba haciendo cosas. Bueno. Este es el software. Es un software que a mucha gente no le gusta. ¿Por qué? Porque es un software que hay que programarlo. Sí, hay que darle las instrucciones, ¿sí? No es como un software que de pronto uno hace clic, 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 clic en ventanitas y inmediatamente me salen los resultados. No. R es un software al que hay que colocarle instrucciones. Hay que darle instrucciones a él. Hay que escribirle. Ah, que yo quiero sumar 2 más 3. Pues tengo que escribirle y él me va sumando. ¿Sí? Pero que yo quiero sacar logaritmo en base 2, tengo que escribirle, de 32, por ejemplo, ¿sí? Él me va escribiendo, pero me tengo que saber las instrucciones acá, ¿sí? Debo conocer un poquito el software. El software está formado por esto. Esto es lo que se llama la consola, que es la que me permite a mí hacer las operaciones, ejecutar funciones y hacer cosas con él, ¿sí? Esta es la consola, ¿listo? Pero él tiene más cositas por acá. Es un software que trabaja bajo los 3 sistemas operativos. Trabaja bajo Windows, trabaja bajo Linux y trabaja bajo Mac. Sin embargo, sí, y voy a hacer la aclaración también, yo voy a trabajar bajo Windows, ¿sí? A veces funcionan igual, bajo Mac, por ejemplo, o bajo Linux. O hay funciones, hay cosas que funcionan bien en Windows y no funcionan bien en un Mac. Entonces, yo también hago esa aclaración. Yo voy a trabajar bajo Windows, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas lo que tienen es Windows, pero él funciona también en los otros 2 sistemas operativos. Entonces, él tiene acá en Windows, ¿sí? Tiene básicamente esta pantallita que, como les decía, es la consola de R, que es donde se ejecutan las instrucciones de R, ¿sí? Ok, sí, ok, pueden usar el RStudio también. Gracias, Sebastián. Pero ya hablaremos de RStudio. Y ya hablaremos un poquito de RStudio para los que no han trabajado nunca R. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente el software R, el que nace en Nueva Zelanda. Sí, el que nace en Nueva Zelanda. El que por allá, Robert Gentleman y Ross Haka, que fueron los creadores de este software, lo crearon en la Universidad de Auckland en el departamento de estadística, ¿sí? Él tiene un papá. Bueno, de hecho tiene 2 papás. R tiene 2 papás que se llaman S y S+. Ellos fueron lo que es S y S, bueno, sobre todo S, fue un ambiente que crearon por allá en los laboratorios Bell, en AT&T, crearon esos en los allá 80, 70 y pico, bueno, hace mucho tiempo crearon estos. A pesar de que hay una discusión entre los mismos ingenieros, yo voy a tomar mi posición dentro de ingeniera de sistemas, algunos lo consideran un lenguaje de programación, otros no. Yo no lo considero un lenguaje de programación. Algunos ingenieros sí, yo no. Sí, aquí sí tomo posición como ingeniera de sistemas que algún día fui, no es un lenguaje de programación. Él sí tiene debajo 2 lenguajes de programación que son C y Fortran, que sí son verdaderos lenguajes de programación. Es decir,
Arriba está R y por debajo están dos lenguajes de programación que son los que permiten hacer todo el andamiaje de R, ¿sí? Entonces, los lenguajes de programación que soportan a R sí son lenguajes de programación que son C y Fortran, ¿sí? Pero R para mí no es un lenguaje de programación. ¿Tiene estructuras de lenguaje de programación porque está soportado sobre dos? Sí, pero para mí específicamente no es un lenguaje de operación. Para mí es una suite integrada de aplicaciones, ¿sí? Pero esto es R. R tiene estos menús, el menú archivo, el menú editar. Como estoy bajo Windows, pues tiene la estructura de ventanas, ¿cierto? Entonces tiene el menú archivo que nos va a permitir manejar archivos. El menú editar, que pues ya los que hemos trabajado con Word, con PowerPoint, con todas estas herramientas de Windows, sabemos que en editar pues podemos copiar, pegar, manipular objetos y demás. Aquí en visualizar es para ver las barritas que nos rodea el ambiente. Este MIS es para trabajar con la parte computacional de parar, por ejemplo, una rutina que no se nos quedó por allá o cualquier cosa, ¿sí? O mirar qué objetos estoy trabajando, mirar pues cositas relacionadas con la parte computacional, la parte de las operaciones que yo hago ahí, de los loops y demás. Paquetes. Esto es algo importante que mañana hablaremos acerca de estos paquetes. Los paquetes, ¿qué son? Paquetes son cosas que no están en el paquete original. Cuando uno instala R por primera vez, uno se va a dar cuenta, ya vamos a seguir el paso a paso de la instalación de R, pero cuando uno instala R por primera vez, uno instala lo que llama el paquete básico. ¿Qué es el paquete básico? El paquete básico fue lo que hizo la Universidad de Oakland, ¿sí? Los creadores de R, eso fue lo que colocaron. Ah, es que para hallar una media, pues sí, venga, aquí en el paquete básico está, ¿sí? Para calcular una mediana, para calcular una desviación estándar, para calcular una varianza, incluso para hacer operaciones con matrices, para hacer pruebas de hipótesis de manera general, para hacer pues todas esas cosas que uno hace en estadística y en probabilidad, como les mostré. Eso está en el paquete básico. Pero ellos pues programaron algunas cosas, ¿sí? Esas cosas que no programaron, por ejemplo, una red neuronal, por poner un ejemplo, un árbol de clasificación, cualquier cosita por allá que no estaba allí, ¿sí? Entonces hubo gente en el mundo que dijo, no, pero yo sí sé hacerlo, ¿sí? Yo quiero programarlo. Esas programaciones externas que hicieron muchas personas en el mundo es lo que se llaman los paquetes. Aunque los de Nueva Zelanda hicieron unos y los dejaron también allí, que hacen cosas adicionales, básicamente paquetes son cosas que no están en la parte básica. Entonces, este es el menú para yo manipular paquetes en el mundo. Mucha gente ha hecho muchos paquetes en el mundo. Ustedes no se imaginan la cantidad de paquetes que la gente ha realizado, ¿sí? Que ha aportado al lenguaje. Es fácil, no es tan complicado como se piensa. Simplemente hay que instalar una cantidad de cosas, crear un PDF, compilar, mandan a Nueva Zelanda, ellos le devuelven con errores, uno vuelve y compila hasta que por fin pasa a alojar toda esa compilada y pues le publican a uno el paquete, ¿sí? Entonces, ese es un proceso, hay una cantidad de paquetes, los paquetes están aquí, los podemos manejar, ya mañana también instalaremos paquetes. Ventanas, pues es la misma operación, la misma pues composición de una ventana con un ambiente Windows que yo quiero pues dos ventanas organizadas en mosaicos o organizar aquí de manera paralela o demás. Y en ayudas para aquellos que aún no como me dijeron al principio, no se habían familiarizado con el lenguaje. Cuando uno instala R en esta ayuda, bueno, ayuda para pedir ayuda, pero adicional, aquí existen unos manuales que se preinstalan, se instalan cuando uno instala R. Por ejemplo, es el que uno debería empezar a leerse. Esta introducción a R lo que hace es que pues me lleva a un PDF donde están pues las instrucciones del paquete. Sí, ahí está qué es R, cómo se manejan números, vectores, los objetos, porque R tiene o está orientado a objetos, ¿sí? Todo lo que uno haga es un objeto, todas las salidas de una función son objetos, ¿sí? Entonces, eso
empiezan a decirle que cuáles son los factores, cómo se manejan arreglos, matrices, listas, data frame, etcétera, etcétera. Entonces, para los que no, pues allí pueden mirarlo. ¿Dónde instalar R? ¿Sí? R aquí tiene algo, pues ya Sebastián se adelantó un poquito y nos mostró algo. Pero quiero también recalcar algo acerca de esto que está mencionando Sebastián. Resulta que R a algunas personas le parece feo, ¿sí? Ay, no, pero es que esa presentación de R es muy fea. Y sí, R es poco amigable. Sí, tienen toda la razón. Recordemos que aquí está R, ¿sí? R tiene por debajo dos lenguajes de programación que son C y Fortran, que son los que se comunican directamente con la máquina, ¿sí? Son los que tienen el acceso directo a la máquina. Entonces, R lo que hace es que cada vez que yo le pido, pues él está invocando cosas de dos lenguajes de programación, C un lenguaje, pues, más hacia la máquina, Fortran un lenguaje más hacia el lenguaje natural de las personas, pero son lenguajes de programación. Ellos se conectan y, pues, traducen lo que R les dice. Estos dos lenguajes se encargan de hacer la traducción para que la máquina entienda, ¿sí? Y ese es el recorrido, la máquina devuelve y R muestra, y bueno, eso es tan rápido que uno no lo ve, pero esa es la filosofía que está por allí en R. Pero mucha gente dijo, R es muy feo de manejar, ¿sí? R es muy feo, eso hay que estar programándolo y ta. Entonces crearon una interfaz gráfica que está por arriba de R. ¿Qué es a la que se está refiriendo Sebastián? Que se llama RStudio. RStudio es la máscara bonita de R, ¿sí? La máscara agradable visual de R. Pero es que a veces le preguntan a uno, ay, pero es que yo estoy trabajando con RStudio y no estoy trabajando con R. Mentiras, usted lo que pasa es que no se está dando cuenta, pero usted está trabajando con R, ¿sí? Lo que pasa es que RStudio le manda a R se conecta con C, es colocarle un intermediario más, digámoslo de esa manera, ¿sí? Para llegar a la máquina, pero es que está bonita, esta está mejor maquillada, digámoslo así. Ustedes pueden trabajar, Sebastián, pues que es el que me dijo que sabía R, ¿quién más fue que me dijo? ¿Alguien más sabe R? ¿Ha manejado R? ¿Sí? Yo sé que a la gente le gusta más el RStudio, es más bonito. Sí, es más bonito, pero a mí me gusta más R. ¿Por qué? Porque R es el que es el propio software, ¿sí? Pero este es más bonito. Quienes quieran trabajar con RStudio es lo mismo. Quienes quieran trabajar con R es lo mismo. Yo voy a trabajar aquí, yo me voy a parar aquí, no me voy a venir a RStudio, pero es lo mismo. Por ejemplo, Sebastián con seguridad va a trabajar sobre RStudio, ¿sí? Y le va a funcionar. Las cosas van a trabajarle de la misma manera y no hay ningún problema con que trabajen con R o con que trabajen con RStudio, ¿sí? Yo aquí también tengo RStudio, lo trabajo al año un día, porque el que quiera trabajar con RStudio, como les digo, pues ahí está. Ese es RStudio más bonito que R, sí, es más bonito. Entonces, estando aquí, me empieza a mirar acá. Entonces, tengo acá para manejar, tiene una, pero es el mismo, ¿sí? Si quieren manejar, si quieren bajar RStudio, allí Sebastián les colocó el link. Para los que quieran trabajar R también conmigo, puede, porque ahí cuando él les baja RStudio, les baja R al mismo tiempo, ¿sí? Que trabajar con R, pueden buscar esta dirección www.r-project.org. Esta es la página oficial de R. Del lenguaje antes de que pues le hicieran su... Esta es donde pueden ustedes no, sí salió después de que quiso. Bueno, esta es la página de R. Y aquí donde dice Download CRAN, pueden seguir
la secuencia y descargar el software. Aquí les van a decir que de dónde quieren descargarla, porque se supone que hay servidores espejos en el mundo que contienen el software. Entonces lo pueden descargar de cualquier parte. Eso no hay ningún problema. Por ejemplo, si lo quieren descargar en Colombia, en la Universidad ICESI de Cali está el servidor para descargar R. Entonces, aquí pueden venir, continuar, escoger el servidor que quieran y pueden descargarlo bajo los 3 sistemas operativos, como les dije. Bueno, yo lo voy a descargar acá desde Windows. Entonces, aquí es donde aparece el paquete básico que les decía. El paquete básico les va a decir que estamos en la versión 4.2.1, que tiene 79 megabytes y que está para sistemas operativos de 64 bits. Anteriormente, en las versiones anteriores a esta 4.2.1, R permitía trabajar con equipos que tenían sistemas operativos de 32 bits. Esta nueva versión ya no permite, ya no va a dejar. Ya los que tienen computadores viejitos, ya esta versión no la van a poder instalar si tienen un sistema operativo de 32 bits, pero esos son equipos muy viejos, así que no hay ningún problema. Entonces uno selecciona esto y aquí va a descargarse un archivo ejecutable. Cuando el archivo ejecutable termine, no es sino que lo abran y le den next, 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 next y ya instalan él. ¿Listo? Y esto pues es todo lo de nuestra sesión del día de hoy. Espero pues mañana continuaremos a las 8 de la mañana. ¿Sí? Entonces si hay alguna duda, con muchísimo gusto. Sí, les agrego, con mucho gusto. Vamos a, es W. Para todos, la dirección es www.r-project.org. Ahí está la dirección en el chat. ¿Listo? Con muchísimo gusto y nos vemos mañana. Feliz día. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Me faltaba el de Carlos. Voy a aquí. No, ya lo había colocado. Bueno, feliz día. Hasta luego.